Mientras el viento de la cima del edificio le acariciaba el rostro, la mente de Leo se llenó de imágenes de un pasado que nunca lograba borrar del todo. Recordó cuando tenía solo 4 años. En ese entonces todo era luz. Su madre se esforzaba cada día, trabajando sin descanso para darles una vida cómoda a él y a su familia. Su padre también trabajaba hasta tarde, y aunque casi no tenía tiempo para estar en casa, cuando lo hacía todo se llenaba de risas. Su madre, en cuanto tenía un momento libre, se sentaba con él y con su hermana recién nacida, Luna, y Leo sentía que tenía toda la felicidad que un niño podría desear. Pero las buenas épocas no duraron. Cuando cumplió 6 años, su padre murió en un accidente laboral. De repente, solo quedaban ellos 3. Él, que apenas empezaba a crecer, y una hermana que apenas tenía 2 años. Su madre intentó mantenerlo todo en pie, pero la tristeza la fue consumiendo poco a poco. Se volvió amargada, enojada por cualquier cosa. Los gritos, los insultos y luego los golpes se volvieron parte de cada día. Leo no sabía defenderse. En su corazón todavía guardaba la esperanza de que algún día volviera a ser la madre cariñosa que recordaba. Pero con el tiempo comprendió que esa mujer ya no estaba. Cuando cumplió 7 años, el miedo y el dolor pudieron más que él, y escapó de casa. Sin saber que al irse, dejaba a su hermana pequeña en manos de un monstruo. 2 años después, cuando tenía 9, no pudo aguantar más y volvió al pueblo. Pero las voces que escuchó a su paso le helaron la sangre. Decían que su hermana estaba en el hospital, en estado de coma. Corrió hasta allí sin detenerse, y cuando pudo verla, su corazón se rompió en 1000 pedazos. En su piel, todavía tan suave, se veían cicatrices que nunca debieron existir. Salió de la habitación deshecho en llanto, culpándose a sí mismo por todo lo que le había pasado a Luna. Y entonces, una caricia suave en su mano le hizo levantar la vista. Un pequeño Lilliput estaba allí, lamiéndole las lágrimas como si quisiera decirle que no estaba solo. Leo se calmó poco a poco, jugó con él un instante y decidió que haría todo lo posible por salvar a su hermana. Cuando se marchó del hospital, el perrito lo siguió en silencio. Pero antes de salir del pueblo, una voz le heló la sangre y le hizo detenerse en seco. Era su madre. Se había vuelto alcohólica para intentar olvidar sus penas, y al verlo, toda su rabia se descargó sobre él. «Tú tienes la culpa de todo», gritó, y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre él y empezó a ahorcarlo. Leo veía en sus ojos un odio que no entendía, y sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Pero entonces, Lilliput se lanzó sobre ella y le mordió la mano con fuerza, obligándola a soltarlo. Su madre gritó de dolor, golpeó al pequeño Pokémon hasta quitárselo de encima y le dio una patada tan fuerte que el animalito quedó tirado en el suelo, inmóvil. En ese momento todo cambió dentro de Leo. Comprendió al fin que nada de lo que pasaba era culpa suya. Ni la enfermedad de su madre, ni el dolor de su hermana, ni lo que le acababan de hacer al único ser que le había mostrado cariño en años. Lo único que había hecho mal era no haberse dado cuenta antes. Un grito de rabia y dolor salió de su garganta, y se abalanzó sobre su madre. Cada golpe que le daba era un recuerdo de todos los gritos, de todos los insultos, de todos los golpes que había recibido y de lo que habían hecho sufrir a su hermana y a su único amigo. No paró hasta que vio el suelo manchado de rojo y comprendió que ya nadie volvería a hacerles daño. Ese día, Lilliput se levantó y se quedó a su lado para siempre. Y desde entonces, Leo supo con claridad cuál era su único propósito: salvar a Luna, cueste lo que cueste. El helicóptero se elevó suavemente sobre los restos de la tormenta, alejándose del lugar mientras Ash, Iris y Zilan iban a bordo, con la mirada todavía puesta en el paisaje que se desvanecía. Habían sido enviados de regreso a Ciudad Porcelana con la orden clara de mantenerse alejados del peligro, para que ninguno de ellos terminara afectado por lo que había ocurrido allí. En el suelo, la profesora Encina se agachaba con cuidado entre las rocas, examinando con gran interés los fragmentos de estructuras antiguas que la tormenta había dejado al descubierto. «Esto es invaluable», murmuró, guardando una pieza en su bolsa. «Necesitaremos transporte especial para recoger todo lo que queda aquí sin dañarlo». La oficial Genia asintió, organizando los detalles mientras permanecía a su lado para supervisar el trabajo. Sakura no se había movido tampoco. Con los ojos brillando con su energía psíquica, vigilaba cada rincón del lugar, lista para intervenir si aparecía cualquier amenaza. «Yo me quedo aquí», dijo con firmeza. «Nadie se acercará a molestar mientras terminan de recoger estas pruebas». Por su parte, Looker ya se había marchado. Se dirigía directamente a hablar con el campeón Mirto, pues tenía la necesidad urgente de informarle sobre lo sucedido y preguntarle todo lo que supiera acerca de los Pokémon legendarios de la región de Unova.
La extraña tormenta, la energía que habían sentido y la conexión que parecía tener con ellos. Matías asintió con gesto serio, dirigiéndose primero a los dos muchachos. Muy bien. Kael y Trip tendrán que quedarse unos días más antes de partir hacia Ciudad Mayólica. Mañana por la mañana les entregaré los recursos necesarios aquí mismo, en este lugar. Pueden retirarse. Luego miró a los demás y añadió: tengo que hablar con Leo y Nora a solas. Kael y Trip asintieron y se marcharon en silencio, dejando a los tres solos en la cima del edificio. Una vez que no quedó nadie más cerca, Matías se volvió hacia ellos. Ahora tú, Nora, empezó con voz firme. Irás a Ciudad Fayenza para representar una reconocida marca de perfumes. Tendrás que viajar en barco desde los muelles de aquí, Ciudad Porcelana. Tras ese trabajo, comenzarás tu formación para convertirte en actriz. Puedes retirarte y prepararte. Cuando Nora se hubo ido, dirigió toda su atención hacia Leo. Tú, en cambio, viajarás hasta la región de Kalos. Tu misión será buscar Pokémon muy raros y recopilar información para la investigación del profesor Sycamore. Espero que traigas excelentes resultados. Pero antes, debes prepararte. Te entregaremos 2 Pokémon de alto nivel y un uniforme especial. Sígueme, te llevaré a la base. Al llegar al recinto secreto, Matías le entregó el equipo. Este uniforme está fabricado con materiales resistentes. Te protegerá de explosiones y soportará temperaturas extremas, tanto frías como muy altas. Y aquí tienes 2 ultravalles especiales, con las que ya vienen asignados tus compañeros. Seismitoad, tipo agua/tierra, habilidad. Nado rápido, sube mucho su velocidad cuando llueve. Movimientos. Danza lluvia, puño drenaje, escaldar, avalancha. Darmanitan, tipo fuego, habilidad. Potencia bruta, aumenta mucho la fuerza de sus ataques, anulando sus efectos secundarios negativos. Movimientos. Cabezazo zen, tóxico, puño fuego, demolición. Partirás en avión mañana al amanecer, le recordó antes de despedirse. Una cosa más, Leo. Cuídate mucho, y jamás dejes que nadie descubra tus verdaderas intenciones. Cuando hayas recopilado los datos y avistado las especies que buscamos, te integrarás oficialmente como ayudante de investigación del profesor Sycamore. Leo tomó las 2 ultravalles entre sus manos, sintiendo su peso y la energía que emanaban de ellas. Al escuchar las palabras de Matías, asintió con firmeza, pero sus ojos se suavizaron un instante al pensar en lo que esto significaba. Entendido, dijo con voz serena, pero llena de determinación. Cuidaré de ellos como si fueran lo más importante. Seismitoad, Darmanitan, gracias por estar conmigo. Apretó el uniforme especial contra su pecho, sabiendo que no era solo una prenda, sino protección para seguir adelante, para cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo: salvar a su hermana. Nadie sabrá nada, añadió, mirando fijamente a Matías. Haré todo lo que pidas, buscaré cada Pokémon raro, recopilaré toda la información y trabajaré con el profesor Sycamore. Pero ten por seguro que cuando cumpla mi parte, tú también cumplirás la tuya con Luna. Un brillo de esperanza y fuerza cruzó su mirada al pensar en sus nuevos compañeros. Sabía que con ellos, y con el recuerdo de su Lilliput, podría enfrentar cualquier peligro, cualquier clima o dificultad que le esperara en Kalos. Mañana estaré listo para partir, concluyó, guardando las Pokébolas y el uniforme con mucho cuidado. Cuando Trip, Kael y Nora regresaron al centro Pokémon, la enfermera Joy los recibió con una sonrisa, pero pronto notó que faltaba alguien. Disculpen chicos, ¿dónde se ha quedado vuestro amigo Leo? ¿No vuelve con ustedes? Ante la pregunta, Trip y Kael se pusieron rígidos y se miraron entre sí, sin saber qué decir, con las manos sudorosas y la mirada evasiva. Pero Nora dio un paso al frente sin dudarlo, respondiendo con voz tranquila y natural. Leo tuvo que marcharse con urgencia. Le surgió un asunto familiar muy importante y no pudo quedarse más tiempo. Ya veo, asintió la enfermera Joy, sin mostrar ninguna sospecha. Espero que todo le salga bien entonces. Que descansen. Los tres asintieron y se dirigieron hacia sus habitaciones. En cuanto estuvieron lo suficientemente lejos para que Joy no los oyera, Trip se detuvo y miró a Nora con los ojos muy abiertos, y Kael se acercó también, preguntando en voz baja. ¿Cómo has podido mentir así de rápido y sin titubear ni un segundo? Nora se encogió de hombros mientras abría la puerta de su cuarto. Tenía que hacerlo. Si nos quedábamos callados o dudábamos, seguro que se habría dado cuenta de que ocultamos algo. Trip y Kael no dijeron nada más, solo se miraron entre sí, entendiendo en silencio que Nora había cambiado mucho, y que no sería buena idea meterse con ella. Se despidieron con un gesto y se fueron a dormir. Mientras tanto, en su habitación, Nora no perdió tiempo.
Sacó su equipaje y empezó a preparar todo con cuidado, dejando listo lo que necesitaría para partir al amanecer. A la mañana siguiente, los tres se levantaron mucho antes de que saliera el sol y salieron del centro Pokémon sin hacer ruido. Caminaron hasta la zona portuaria, donde encontraron la lancha que los esperaba, con 5 personas ya a bordo. De entre ellos se acercó un chico joven con gafas y una cámara colgada al hombro, que se presentó con una sonrisa. Hola, soy Luke, cineasta principiante. Luego miró directamente a Nora, la única chica del grupo. Tú eres Nora, ¿verdad? Ella asintió y se presentó. Sí, soy yo. Perfecto, dijo él. ¿Están listos para zarpar? Dame un momento, por favor, pidió Nora con voz suave. Necesito despedirme de mis amigos. Luke asintió comprensivo y volvió a la lancha para dejarlos solos. Nora se giró hacia Trip y Kael, y por un instante se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó primero a Kael y le dio un abrazo fuerte. Cuídate mucho, ¿sí? Sé que lograrás todo lo que te propongas. Espero que algún día volvamos a vernos. Luego miró a Trip, que intentaba mantener la compostura, y le sonrió con tristeza. Tú también, Trip. No dejes que nada te detenga en tu camino. Gracias por todo. Trip asintió con la garganta cerrada, y Kael le apretó el hombro en señal de apoyo. Aunque sus caminos se separaban y nada volvería a ser igual, en ese momento todavía sentían que el vínculo que los unía no se rompería tan fácilmente. Trip y Kael se quedaron parados en el muelle, mirando cómo el yate se alejaba poco a poco hasta volverse solo un punto en el horizonte. Cuando ya no pudieron verlo más, dieron media vuelta y se dirigieron en silencio hacia el mismo lugar donde se había celebrado la reunión en la cima del edificio. Al llegar, Matías ya los estaba esperando. Se acercó a ellos con calma y les entregó a cada uno un aparato que parecía un reloj electrónico muy avanzado. Esto es un videoemisor, les explicó. Con él podrán hacer videollamadas y mantenerse en contacto con su amiga Nora. Ya le he entregado el suyo a ella en el yate, así que no perderán la comunicación. Mientras los dos miraban con curiosidad el dispositivo, Matías hizo un gesto para que lo siguieran. Ahora vengan conmigo. Tenemos que ir a una base secreta, donde les ayudaremos a prepararse y mejorar su entrenamiento al máximo. Trip y Kael tomaron los aparatos con mucho cuidado, observaron su diseño y cómo brillaba suavemente en la pantalla. Es increíble, murmuró Trip en voz baja, pasando el dedo por la superficie del reloj. ¿De verdad podremos hablar con ella cuando queramos? ¡Qué alivio! Sí, añadió Kael con una sonrisa tranquila, guardándoselo con cuidado en la muñeca. No nos sentiremos tan lejos así. Gracias. Al escuchar que irían a una base secreta para entrenar, ninguno se alteró. Solo asintieron despacio, mirándose el uno al otro con determinación. Entendido, dijo Kael con calma. Si es allí donde mejoraremos para cumplir nuestra parte, vamos. Estamos listos, añadió Trip con suavidad. No vamos a fallar. Al llegar a la base, fueron llevados a zonas separadas, y Trip quedó solo con Matías en una amplia sala de entrenamiento. Necesitas un Pokémon que te permita derrotar a Camila, la líder de gimnasio de tipo eléctrico, empezó a decir Matías con voz serena. ¿Cuál elegirías? Uno de tipo roca, respondió Trip tras pensarlo un momento. Es una buena opción, asintió él, pero para convertirte en un entrenador capaz y fuerte, debes ir más allá. Los mejores no solo eligen ventajas, sino que saben dominar y disciplinar a cualquier Pokémon. Esta vez tendrás que controlar a uno totalmente salvaje. ¿Qué clase de Pokémon es? Preguntó Trip, con la curiosidad mezclada de inquietud. Matías hizo una seña, y de repente el suelo se abrió. Una plataforma de 1 metro de ancho y largo subió hasta quedar a su altura, revelando una jaula reforzada. En su interior, una figura se irguió lentamente, rodeada de un aura oscura y amenazante. 2 ojos de un rojo intenso se abrieron de golpe, clavándose en él, y el Pokémon soltó un rugido que hizo vibrar todo el suelo. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Trip, y dudó un instante antes de sacar la Pokédex. Sandile, anunció el aparato. Pokémon tipo tierra / siniestro. Habilidad. Intimidación. Habita en desiertos, se entierra en la arena caliente para mantener su temperatura corporal. Trip tragó saliva con dificultad e intentó devolverle la mirada, pero no pudo soportar esos ojos salvajes. En cuanto lo sintió cerca, el Sandile se lanzó contra los barrotes con los dientes al descubierto, con una fuerza tal que la jaula entera se sacudió, aunque resistió el impacto. Trip retrocedió un paso, con el corazón acelerado, y miró a Matías con asombro. ¿Cómo es posible que un Pokémon así tenga tanta fuerza y ferocidad? Matías miró a Trip con seriedad y le dijo.
Tendrás que dominar a este Pokémon antes de partir hacia Ciudad Mayólica. Para vencer a Camila y ganar, primero debes superar esta prueba. Tienes 3 días para lograr que te obedezca. Si fallas, te retrasarás, y Kael te adelantará. Trip asintió con firmeza, apretando los puños. El camino para ser el más fuerte no es fácil, lo sé. Pero no me rendiré, y no dejaré que Kael me gane. Mientras tanto, en otra sala, All For One observaba a Kael con una sonrisa llena de satisfacción. Dime, preguntó con voz profunda. ¿Cómo crees que se puede controlar lo que es incontrolable? Kael reflexionó un instante y respondió con una ligera duda en su tono. ¿Guiándolo? ¿Dándole un motivo por el que luchar? All For One no contestó de inmediato, hasta que asintió lentamente. Exacto. Se le da un propósito, un ideal al cual aferrarse. Y tu prueba será capturar con tus propias manos a un Pokémon especial. Pero antes debes ponerte este traje. Te protegerá para que nada te afecte al tocarlo. Tienes también 3 días. Si fallas, serás tú quien se quede atrás, y Trip te superará. Trato hecho, respondió Kael, con un tono lleno de desafío. All For One le entregó un maletín. Al abrirlo, Kael encontró un traje ajustado de látex, que incluía un casco transparente que cubría todo su rostro. En cuanto se lo puso, confirmó. Estoy listo. All For One se dirigió hacia la puerta, y Kael lo miró con cierta confusión, a punto de preguntar algo más. Pero justo cuando la puerta se abría, entró en la habitación un Pokémon diminuto, caminando con pasos lentos y pausados. Kael sacó la Pokédex rápidamente. Budew, Pokémon tipo planta/veneno. Cuanto más pura y cristalina es el agua de su hábitat, más tóxico se vuelve el polen que libera. All For One salió entonces y cerró la puerta al irse, dejándolos solos. Kael guardó el aparato y se acercó despacio. El pequeño Budew lo observó con curiosidad, sin mostrar miedo, pero justo cuando Kael iba a extender la mano para tocarlo, el Pokémon saltó con una agilidad sorprendente, se posó un instante sobre su cabeza y luego dio un brinco rápido que lo hizo perder el equilibrio y caer al suelo. Kael se quedó mirándolo, con los ojos muy abiertos. No podía creer que una criatura tan pequeña fuera tan rápida, tan extraña y tan difícil de atrapar. El barco atracó por fin en el muelle de Ciudad Fallenza, y Nora bajó a tierra firme acompañada de un guardaespaldas y Luke. Mientras caminaban hacia el lugar de la grabación, él le explicó. Además de cineasta, soy entrenador Pokémon. Mis compañeros son Zorua, Golett, Larvesta y Leavanny. Ellos me ayudarán a crear todos los efectos especiales que necesitemos. Nora observó a los 4 Pokémon y sonrió con sinceridad. Son realmente hermosos. Seguro que harán un trabajo increíble. Al llegar al set, la coordinadora y todo el equipo de asistentes la recibieron enseguida y empezaron a enseñarle lo que debía hacer. No solo debía aprender movimientos elegantes para presentar los perfumes, sino también cómo coordinarse con los Pokémon para crear efectos mágicos frente a las cámaras. Le explicaron cómo actuar con naturalidad, cómo sostener la mirada del público y cómo no sentirse nerviosa ante tantas personas que la observarían. Poco a poco, Nora empezó a practicar. Mezclaba sus gestos con los movimientos de Leavanny para crear brisas suaves, con la luz de Larvesta para dar destellos cálidos, y aprendió a estar cómoda y segura, sabiendo que tanto Luke como sus Pokémon estaban allí para apoyarla. Nora escuchó las indicaciones y sonrió, antes de sacar sus 2 Pokébolas. Yo también puedo ayudar con mis compañeros. Dijo, liberando a Dewott y a Duclet. Ellos se sumarán a los efectos. El equipo asintió, y empezaron las primeras pruebas de coordinación. Nora aprendió a marcar el ritmo con sus gestos. Cuando ella extendía la mano, Dewott lanzaba pistola agua suavemente, mientras Leavanny enviaba hojas afiladas girando alrededor para crear remolinos brillantes. En otro momento, Duclet usaba ala de aire para elevar la bruma del agua, y Larvesta añadía pequeños destellos de luz que hacían que todo pareciera un sueño. Al principio se equivocaba un poco, pero cada intento salía mejor. Combinaban el agua, el viento y la luz para simular la fragancia que se esparce por el aire. Aunque era solo una prueba para los primeros días, Nora ya se sentía mucho más segura, y al levantar la mirada hacia el público que observaba, ya no sentía miedo, sino emoción de ver lo bonito que lograban crear juntos. Llegó el momento de las sesiones fotográficas para las 3 fragancias, cada una con un color y una atmósfera distinta. Nora no dudó en compartir su idea con la coordinadora. ¿Y si combinamos la ropa y el ambiente con mis Pokémon y los de Luke? Creo que quedará mucho más especial. A todos les encantó la propuesta, y empezaron de inmediato. Perfume naranja claro. Nora eligió un conjunto cálido de tonos otoñales. Abrigo suave, bufanda y botas.
Junto a ella, la arvesta despedía su brillo anaranjado, envolviéndolos en una luz dorada que parecía el sol de la tarde. La fragancia se asoció a la calidez y la alegría de esa estación. Perfume verde para esta ocasión, se puso un vestido verde esmeralda, ligero y fresco. Lea Bunny se colocó a su lado, dejando caer suaves hojas y remolinos de brisa que parecían abrazarla. Juntos transmitían la frescura de la naturaleza y la calma del bosque. Perfume azul agua marina por último, se cambió por un elegante abrigo de invierno azul profundo, con detalles que brillaban como escarcha. Duclet voló suavemente alrededor de ella, creando con sus alas remolinos que parecían olas de mar y bruma fría. El conjunto evocó la pureza y la profundidad del océano. Las fotos quedaron perfectas. Cada una tenía su propio estilo, y todos coincidieron en que la idea de Nora había hecho que cada fragancia contara su propia historia. Al terminar las sesiones de fotos y los ensayos de actuación, Nora se sentó un momento para descansar, abriendo una botella de agua fría. Mientras bebía, su mente voló lejos, hasta aquel pueblo escondido entre las montañas donde había crecido. Recordaba cómo los otros niños se burlaban de ella, llamándola la niña abandonada porque sus padres se habían ido y no volvieron. Solo tenía a su abuela, y a su fiel Audino, que siempre cuidaba de ambas con mucha ternura. Nora soñaba con tener amigos, con ser alguien a quien todos miraran y valoraran. Su abuela, que sabía de sus anhelos, le enseñó las grabaciones de los concursos Pokémon. Veía a los participantes brillar, recibir aplausos y vítores, y en los ojos de Nora se encendía una luz llena de esperanza. Cuando el dolor de las burlas se hacía muy fuerte, se escapaba con cuidado hacia el bosque. Allí, junto al río, conoció a un pequeño Oshawott que se convirtió en su compañero de juegos. Poco a poco, más Pokémon se acercaban para divertirse con ellos, y por un rato se sentía plenamente feliz. Pero todo se rompió cuando su abuela falleció, dejándola sola de nuevo, esperando en vano que sus padres volvieran a buscarla. Tiempo después llegaron unas personas a la vieja casa. Nora sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Sería su familia? Pero la respuesta fue como un balde de agua helada. Tu familia volverá aquí, sí, pero vendrán con sus 2 hijos propios. Nora no pudo escuchar más. Se alejó en silencio, con las lágrimas a punto de brotar, y al volver más tarde encontró en la basura las últimas cartas que había escrito su abuela. ¿Te apetece dar un paseo por la ciudad? La voz de Luke la sacó de golpe de sus recuerdos. Ella levantó la vista, se secó rápidamente una lágrima que se le había escapado y forzó una sonrisa suave. Luego, con un brillo travieso en los ojos, le dijo en tono burlón. Claro que sí, pero tú invitas la cita. Luke se puso rojo como un tomate y empezó a tartamudear sin saber qué decir. Y yo, eso, pero. Nora soltó una risita suave y cariñosa. Tranquilo, era una broma. Pero sí, me gustaría mucho conocer este lugar. Cuando Matías salió de la sala, la jaula se abrió de golpe y Sandile fue liberado. Sin darle tiempo a reaccionar, se lanzó directamente sobre él. Trip esquivó el ataque por puro instinto, presa del pánico, y sacó la primera Pokébola que tenía a mano, Magui. Pero Sandile lo miró fijamente, y su habilidad intimidación golpeó al pequeño Pokémon de fuego, haciéndolo dudar. En un segundo, Sandile usó Colmillo Rayo y lo sujetó con fuerza entre sus dientes. ¡No! Gritó Trip, sacando rápidamente a Servine. Servine, usa hoja mágica. El ataque cortó el aire y golpeó a ambos. Sandile se vio obligado a soltar a Magby, pero también resultó herido. Niebla clara. Ordenó Trip. Envenénalo. Sandile fue envuelto por la bruma tóxica, pero en lugar de debilitarse, usó excavar y desapareció bajo el suelo. Trip se quedó sin saber por dónde vendría, hasta que la tierra se abrió justo debajo de Magby. Sandile salió disparado y lo golpeó con fuerza, dejándolo fuera de combate. Magby, vuelve. Dijo Trip guardándolo con manos temblorosas, cada vez más desesperado. Sandile se giró entonces hacia él. Trip se quedó helado, sin poder moverse del miedo. Pero antes de que lo alcanzara, Servine se interpuso entre ambos, recibiendo el golpe en su lugar. Servine, hoja mágica. Ordenó Trip desesperado. Fue demasiado tarde. Sandile atacó primero con mordisco, y Servine cayó herido, emitiendo un grito de dolor. Trip lo guardó al instante, con el corazón a punto de salírsele. Sandile, sin oponentes delante, fijó sus ojos en Trip y se lanzó hacia él. Trip no podía moverse, hasta que de repente una figura saltó por delante. Liepard. Con un veloz cola férrea, golpeó a Sandile con tanta fuerza que lo mandó lejos. El Pokémon salvaje intentó levantarse, pero no pudo.
Trip se giró aturdido y vio detrás de él a Matías, observándolo todo con una calma tan inquietante que no encajaba con lo que acababa de ocurrir. Tómate un descanso, le dijo con voz tranquila. Cura a tus Pokémon. Trip asintió sin decir una palabra, salió de la habitación en silencio, respirando con dificultad, tratando de calmarse y de comprender qué clase de prueba acababa de vivir. Trip caminaba lejos de la sala, con las manos todavía temblando y el corazón golpeándole fuerte en el pecho. No podía dejar de ver una y otra vez en su mente esos ojos rojos de Sandile, su ferocidad, y lo rápido que todo se volvió una pesadilla. ¿Por qué fue tan difícil? Se preguntaba a sí mismo, sintiendo vergüenza y rabia al mismo tiempo. No, Trip apretó los dientes con tanta fuerza que sus mandíbulas dolían, y sus puños se cerraron con furia, temblando no de miedo, sino de una rabia ardiente dirigida únicamente contra sí mismo. Fui un estúpido. Se dijo con voz ronca, reprimiendo el grito. Debía haber sido frío, calculador, pensar cada movimiento. En lugar de eso entré en pánico y mis Pokémon pagaron el precio. Están heridos por mi culpa. Por mi estupidez. Sentía un asco profundo hacia su propia reacción. Sabía que si hubiera mantenido la calma, si hubiera pensado con claridad, nada de eso habría pasado. La rabia se mezcló entonces con una inquietud oscura que empezó a carcomerle por dentro. ¿Y si simplemente no soy lo suficientemente bueno? Pensó, y la duda empezó a instalarse en su mente como una sombra. ¿Y si no tengo lo que se necesita para ser fuerte? ¿Y si Kael sí lo logra y yo me quedo atrás, fracasando una y otra vez? ¿Acaso estoy siguiendo un camino que no soy capaz de recorrer? Cada imagen de Sandile, de Magby Servine sufriendo, volvía una y otra vez. ¿Debía confiar en lo que le enseñaban? ¿O simplemente estaba siendo utilizado para ver si lograba sobrevivir a su propia torpeza? Las respuestas no llegaban, y esa incertidumbre empezaba a pesarlo más que el miedo mismo. Con Kael no era nada fácil. Aquella criatura era increíblemente escurridiza, ágil y muy traviesa. Cada vez que él intentaba acercarse o estirar la mano, Budeus se apartaba con un salto veloz, como si estuviera jugando con él. Parecía divertirse de lo lindo, moviéndose de un lado a otro sin descanso, emitiendo unos sonidos suaves que parecían risitas de alegría. Kael se detuvo un momento, respirando con dificultad, y lo observó con atención mientras el pequeño Pokémon seguía saltando de un lado a otro, lleno de energía, como si no se cansara en absoluto. Ya entiendo, murmuró Kael para sí mismo. Esta prueba no se trata de fuerza. Se trata de reflejos. Debo ser capaz de esquivar sus movimientos y atacar justo en el instante preciso en que se detenga. Pero tras intentarlo una y otra vez, fallando en cada intento, Kael empezaba a sentir el agotamiento en sus piernas y en su respiración. Mientras tanto, Budeus seguía igual de fresco, correteando por toda la habitación y riendo, como si aquello fuera solo un juego muy divertido para él. Nora caminaba junto a Luke por el mercado de Ciudad Fallenza, disfrutando del momento mientras compraban unos refrescos y paseaban tranquilamente. De pronto, al pasar cerca de un grupo de personas, escuchó que hablaban en voz baja sobre un Pokémon muy fuerte de tipo fantasma que aparecía en el viejo faro de la ciudad. La curiosidad brilló de inmediato en sus ojos. Nora decidió que quería ir a verlo, pero Luke la detuvo un momento, confundido. Espera, ¿tú eres una artista ahora, no? ¿Por qué quieres ir a un lugar así de noche? Nora lo miró con una sonrisa radiante y le respondió con firmeza. Porque también soy entrenadora Pokémon, dijo con brillo en la mirada. Y además, tengo a alguien que me protege. Sin esperar más, se aferró con suavidad del brazo de Luke y, riendo, lo arrastró con ella hacia el viejo faro, justo cuando la noche empezaba a caer sobre la ciudad. Luke se quedó de piedra al sentir cómo ella se aferraba a su brazo, y sus mejillas se tiñeron de un leve sonrojo, aunque intentó disimularlo aclarándose la garganta. Oye, espera. Dijo él, sin embargo, empezó a caminar a su lado sin oponer resistencia. Está bien, pero si nos metemos en problemas tú te encargas de explicarlo. Nora soltó una risita, caminando con paso ligero y decidido junto a él mientras el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos violáceos y dorados. No te preocupes, le dijo mirándolo con brillante determinación en los ojos. Sé cuidarme sola, pero me gusta más si vamos juntos. Además, me gustaría ver si es verdad lo que dicen. Al llegar al faro, la noche ya había caído por completo. El lugar se alzaba solitario junto al mar, bañado por la luz pálida de la luna y el sonido constante de las olas. Una brisa fría soplaba desde el agua, haciendo que ambos se abrigaran.
Al entrar, el silencio era absoluto, hasta que de pronto, una sombra oscura y etérea cruzó velozmente frente a ellos, rodeada de una tenue luz espectral que hizo que el aire se volviera gélido. Luke se quedó sin aliento, sacando su cámara instintivamente, mientras Nora abría bien los ojos, sin mostrar miedo, sino fascinación. ¿Lo viste? Susurró ella, emocionada. Es real. Nora se acercó con suavidad y le preguntó con voz dulce. Dime, ¿cómo podemos ayudarte? Luke dejó de grabar y también se acercó, preguntando con ternura. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer por ti? Entonces Frigish les mostró una imagen luminosa que apareció en el aire. Se veían a dos Frigish juntos, uno macho y otro hembra, felices y unidos. Entonces, dijo Luke comprendiéndolo todo, ¿quieres encontrar al Frigish macho en este lugar? Frigish negó suavemente con la cabeza. Nora entrecerró los ojos y preguntó con voz suave. ¿Él ha desaparecido? Frigish asintió lentamente, con tristeza. Entonces vamos a buscarlo, decidió Nora con firmeza. Iremos juntos a buscarlo. Luke se sorprendió. Pero espera. No sabemos por dónde empezar ni cómo lo encontraremos. Nora lo interrumpió con una sonrisa llena de determinación. Será muy fácil. Me convertiré en modelo junto a Frigish. Anunciaremos su imagen por todo el mundo, y así el Frigish macho la reconocerá y sabrá dónde encontrarnos. Luke abrió los ojos sorprendido y asintió admirado. Ya veo. Es una idea brillante. Nora miró a Frigish con el corazón abierto y le tendió la mano. ¿Qué opinas? Sé mi compañera, y juntos iremos a buscar al amor de tu vida. Frigish abrió mucho los ojos, y de pronto su brillo se tornó radiante y alegre. Asintió con emoción, flotando hasta ella y acurrucándose suavemente contra su hombro, aceptando su promesa. Luke y Nora regresaron al hotel para descansar, pues sabían que al día siguiente tendrían que pensar bien qué hacer. Pero antes de dormir, Luke miró su cámara y de pronto se le ocurrió una idea brillante. En lugar de acostarse, salió sigilosamente y se dirigió a los estudios de grabación. Al llegar, sacó un teléfono y hizo una llamada. Tras unos minutos de espera, una voz respondió al otro lado. Diga. Hola, dijo Luke. Nora capturó un Pokémon y se me ocurrió una idea increíble. Pero necesito tu permiso para rodar una película. Al otro lado de la línea, Matías respondió con calma. Dime en qué puedo ayudarte para que el proceso sea lo más rápido posible. A la mañana siguiente, Nora se levantó temprano, se estiró con energía, se cambió de ropa y se puso su reloj videoemisor. Al mirarlo, se sorprendió mucho. Tenía 12 llamadas perdidas de Luke. Sin perder tiempo, salió corriendo hacia los estudios de grabación para preguntarle qué había pasado. Al llegar, encontró a Luke con unas ojeras enormes bajo los ojos, pero con una mirada llena de emoción. ¿Qué te pasó? Le preguntó Nora preocupada. Pareces no haber dormido nada. Luke sonrió y le respondió con entusiasmo. Es que tuve una idea. Vamos a hacer una película. ¿Una película? Nora ladeó la cabeza confundida. ¿Pero no se supone que estas cosas se planean de día? Normalmente sí, admitió Luke, pero esta será una película que parece de terror, y tú y tu Frigish son las protagonistas. Le entregó un libreto y Nora empezó a leerlo. Poco a poco sus ojos se iluminaron. Ya entiendo, la historia se llama El Faro. La protagonista se olvida de su Pokémon y lo abandona allí, después, las personas empiezan a desaparecer, al final, ella regresa arrepentida al faro y se reencuentra con él justo a tiempo, antes de que Frigish se vuelva oscuro y lleno de odio por haber sido abandonado. Nora levantó la mirada emocionada. Eres un genio, Luke. Al principio parece una historia de miedo, pero en el fondo deja un mensaje hermoso. Nos recuerda a todos los entrenadores que nunca deben abandonar a sus Pokémon, ni a sus amigos. Todo estaba listo para empezar la grabación. Duclet, el Pokémon de Nora, usó el movimiento neblina para cubrir el lugar con una bruma suave y misteriosa, creando ese ambiente sombrío y perfecto para la historia. Por su parte, Zorua, el Pokémon de Luke, usó su habilidad para transformarse. Tomaba la apariencia de distintas personas y de otros Pokémon, haciendo las veces de todos los actores que faltaban. Así no necesitaban a nadie más. Nora pasó un día entero muy ocupado. Grabó escena tras escena, cambiándose de ropa una y otra vez, actuando con el corazón en la mano. Cansada pero feliz, llegó por fin el momento más importante, el último plano. El sol empezaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, un amanecer precioso y tranquilo. Allí, en medio de esa luz cálida, Nora y Frigish se abrazaron con ternura, sellando con cariño el reencuentro de la protagonista y su Pokémon.
La cámara capturó ese instante lleno de emoción, donde el amor y la lealtad brillaban más que nada en el mundo. Trip mantenía la mirada firme, fija y decidida. Se acercó a Matías y le pidió con voz segura. Dame otra oportunidad. Estoy listo. Matías asintió en silencio. Llegaron al recinto donde estaba Sandile, y Trip entró sin perder un segundo. Sacó a Servine de inmediato, pero el lugar estaba vacío. Sandile no se veía por ningún lado, pero Trip sabía exactamente dónde estaba, escondido bajo tierra. Sacó también a Magby, preparándose. Sabía que el ataque llegaría de un momento a otro. Y no se equivocó. El suelo a sus pies empezó a temblar violentamente. Trip saltó hacia un lado justo a tiempo, y abrió los ojos con horror. Ya no era un Sandile. Había evolucionado. Era un Krokorok, más grande, más fuerte y mucho más temible. Krokorok rugió con furia. Servine, usa niebla clara. Ordenó Trip. El movimiento envolvió al Pokémon en una bruma tóxica, logrando envenenarlo. Krokorok lo miró con ojos encendidos de ira y se lanzó directo hacia Trip. Un escalofrío recorrió su espalda, pero apretó los puños con fuerza y dio la orden. Drenadoras. Krokorok usó bucle arena para esquivar el ataque y, en el mismo movimiento, golpeó a Magby. Trip se sorprendió de su velocidad, pero no se detuvo. Retrocedan. Servine, hoja mágica. Magby, pantalla de humo. Una espesa cortina de humo cubrió todo el campo. Desde adentro solo se escuchó una sola palabra: tierra. Segundos después se oyó el impacto. Trip sonrió, pero se mantuvo alerta. Krokorok surgió del suelo justo debajo de Servine, recibiendo el daño de lleno. Trip sintió terror al ver los colmillos del Pokémon goteando un humo oscuro. Servine, aléjate. Alcanzó a gritar con voz entrecortada por el pánico. Krokorok se abalanzó sobre ella, pero Magby se interpuso en el camino, sacrificándose para recibir el golpe. Magby. Gritó Trip. Ahora, Servine, hoja mágica. Con todo. El impacto fue tan fuerte que incluso Trip tuvo que dar pasos hacia atrás por la fuerza del choque. Cuando el polvo se disipó, vieron a Krokorok de rodillas, agotado por el veneno y los daños recibidos. Aún así, levantó la mirada y fijó sus ojos en Trip. Trip respiró hondo, se acercó lentamente y dejó caer una Pokébola a su lado, sin intentar atraparlo por la fuerza. Tú decides, le dijo con respeto. Krokorok gruñó, lo miró a él, luego miró la Pokébola, y finalmente se inclinó hacia ella. Con un último gesto, tocó la Pokébola y aceptó ser capturado. Matías apareció desde las sombras, observando cómo la Pokébola se cerró por completo y guardó silencio unos instantes. Se acercó despacio, miró a Trip, luego miró la Pokébola en su mano, y por fin habló con voz tranquila y seria. Lo lograste, pero no porque lo hayas vencido con fuerza. Lo conseguiste porque dejaste de intentar dominarlo y empezaste a ganarte su corazón. No lo obligaste, le diste la libertad de elegir, y él eligió estar contigo. Matías hizo una pausa y asintió levemente, con una sombra de sonrisa apenas visible en sus labios. Has aprendido la lección más rápido de lo que esperaba. La fuerza sin corazón no sirve de nada. Ahora sí, estás listo para ir a Ciudad Mayólica y enfrentarte a Camila. Krokorok te ha aceptado como su entrenador, y esa lealtad será tu mayor fortaleza. No me decepciones. Trip asintió con firmeza, apretando la Pokébola contra su pecho, sintiendo por primera vez que no era solo él quien debía esforzarse, sino que ahora tenía a un compañero que confiaba en él. No te fallaré, respondió con voz segura. Matías le entregó entonces un mapa y los recursos necesarios para el viaje. Ve a Ciudad Mayólica. Camila, la líder de gimnasio tipo eléctrico, te espera. Demuéstrale que tu fuerza nace del respeto y la lealtad, no solo de la batalla. Trip guardó todo, miró una última vez el campo de entrenamiento y luego partió. Mientras caminaba hacia la estación de transporte, sintió el peso ligero de la Pokébola en su mano. Sabía que el camino sería difícil, pero ahora no iba solo. Krokorok viajaba con él, unido por un vínculo que ni la fuerza ni el miedo habían logrado romper. Y así, con paso decidido, emprendió el viaje hacia Ciudad Mayólica, listo para su próximo gran desafío. Kael dejó de correr y perseguirlo. Se detuvo por completo, se quedó muy quieto y simplemente esperó, sin hacer ningún movimiento brusco. Budew, que lo veía huir o perseguirlo todo el tiempo, se detuvo también, confundido. Poco a poco, dio pequeños pasitos hacia adelante, curioso y sin miedo, acercándose a él por voluntad propia. Kael sacó con mucho cuidado algo de comida y se la ofreció en la palma de su mano, sin intentar atraparlo ni sujetarlo. Solo lo cuidó y lo trató con ternura.
Budeu se acercó más, comió tranquilamente y, cuando terminó, en lugar de alejarse, se subió suavemente hasta su hombro, como si hubiera encontrado su lugar. Entonces, con una sonrisa tranquila, Kael sacó una pokebola y la acercó despacio. Budeu lo miró y asintió. Kael lo capturó con suavidad, sin pelear, sin forzarlo. Y en ese instante, Kael comprendió la lección. No se trata de dominar ni de obligar, se trata de guiar con el corazón, para que ellos decidan caminar a tu lado. Tras 2 largos días de intenso entrenamiento, Kael se detuvo para almorzar y prepararse para partir hacia Ciudad Mayólica. Fue entonces cuando Matías se acercó y le dio una sugerencia. Te recomiendo entrenar a tu nuevo compañero en el desierto de la Ruta 4. Allí fortalecerás a Axeu, a Aaron y a Budeu por igual, y harás que sean más fuertes que nunca. Además, tienes un plazo. En 5 días comienza un importante torneo en Ciudad Mayólica. Kael lo miró sorprendido. ¿Un torneo? ¿De verdad se celebrará? Matías sonrió con calma. Es normal que lo sepa, y piénsalo bien. Podrías enfrentarte a Trip y ver qué tan fuertes se han vuelto ambos. Habrá muchísimo público, y toda la región de Unova pondrá sus ojos en ustedes. Así que prepárate bien para ese reto. Los ojos de Kael brillaron de emoción y sonrió con alegría desafiante. ¿Sí? Me prepararé con todas mis fuerzas. Cuando llegue el momento, estaré listo. El entrenamiento de Kael en la Ruta 4 resultaba muy peculiar. El calor abrasador del desierto caía sobre él, y a su alrededor solo veía Pokémon que parecían hechos para ese lugar. Sandile, Maractus, Darumaka y Dueble, todos moviéndose con soltura entre la arena y las rocas. Mientras más caminaba, una duda empezó a crecer en su mente. ¿Cómo pueden estos Pokémon vivir aquí sin agua? ¿De dónde sacan lo necesario para sobrevivir? Se detuvo a descansar y sacó de su mochila una de las muchas botellas de agua fría que había comprado antes de partir. Al sentir el frescor en sus labios, pensó en lo afortunado que era, y en lo mucho que necesitaba encontrar agua para que sus compañeros pudieran entrenar en plenas condiciones. Entonces se le ocurrió una idea. Miró a lo lejos, hacia donde había visto a esos Pokémon de forma de cactus. Maractus, se dijo a sí mismo. Si encuentro un grupo de ellos, seguramente cerca habrá un oasis o alguna fuente de agua. Ellos saben dónde está. Dudó un instante. Podría tardar días buscándolos bajo este calor, pero luego apretó los puños con firmeza y miró a Budeu, que descansaba tranquilo junto a él. Pero tengo que hacerlo. Es necesario para que Budeu crezca y evolucione. No importa cuánto tiempo me tome, lo encontraré. Con esa determinación en el pecho, guardó la botella, se puso de pie y comenzó a caminar en dirección a donde creía que podría hallarlos, dispuesto a recorrer todo el desierto si era necesario. Giovanni sabía perfectamente que si llevaba consigo miembros del equipo Rocket, solo lograría provocar a ese hombre que gobernaba Unova desde las sombras. No podía permitirse eso. No quería desatar una guerra que aún no estaba listo para librar, y que sabía que no podía ganar todavía. Mientras intentaba pensar en la mejor forma de infiltrarse sin ser descubierto, su secretaria entró en la sala y le informó algo inesperado. Señor, le informo que el trío de Jessie, James y Meowth se encuentra actualmente en Unova. Giovanni se quedó mirando al vacío un instante, y de pronto una idea cruzó su mente. Una sonrisa astuta apareció en su rostro. Conécteme con esos 3, ordenó con voz serena pero con un brillo de astucia en los ojos. Parece que los torpes por fin me serán útiles. Tengo una misión especial para ellos en Unova. Mientras tanto, Looker había recorrido gran parte de la región hasta que por fin logró reunirse con el campeón Mirto. Sin perder tiempo, le expuso lo que había descubierto, con una expresión de seria preocupación. Campeón, algo muy peligroso está ocurriendo en Unova. Hay un hombre oculto entre las sombras, y lo que he averiguado es mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Mirto escuchó en silencio, sin interrumpir ni una sola palabra. Sus ojos, normalmente tranquilos y amables, se tornaron serios y profundos. Cuando Looker terminó de hablar, el silencio se prolongó unos segundos, pesado y cargado de gravedad. Ese hombre, dijo Mirto al fin, con voz grave y pausada. He sentido su presencia desde hace tiempo. Una sombra que se arrastra por toda la región, fría y oscura. Pero nunca logré comprender qué era ni de dónde venía. Mirto se puso de pie y miró hacia la ventana, como si pudiera ver más allá del horizonte. Si lo que dices es cierto, entonces Unova corre un peligro real. Mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. No podemos bajar la guardia, Looker. Reúne a los líderes de gimnasio y al alto mando. Si ese hombre planea algo, tendrá que enfrentarse a todos nosotros primero.